Bueno, hablábamos de partido, hay un partido decisivo en la vida de más de 200.000 jóvenes de nuestro país que van a dar la prueba de transición 2021, la que va a reemplazar a la PSU y que se va a aplicar de forma diferida entre el 4 y el 8 de enero. Se anunció que van a habilitar más de 700 locales de rendición a lo largo del país, los que obviamente van a tener estrictos protocolos sanitarios. Vamos a profundizar en este tema de inmediato con Leonor Vargas, que es la directora del DEMRE, que está a cargo de alguna manera de este proceso. ¿Cómo está, Leonor? Muy buenas tardes, gracias por esperarnos mientras veíamos la salida de La Roja. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, Leonor, respecto a los protocolos, ¿por qué se ha pensado que la mejor fórmula para rendir esta PTU, como se conoce, es hacerlo de manera diferida en dos grupos de más de 130.000 alumnos? Claro, porque para respetar protocolos sanitarios con esa cantidad de postulantes, son muchos, son un poco menos que el año pasado, pero de todos modos son muchos, se requiere una cantidad de locales que definitivamente no es posible habilitar esa cantidad de locales. El protocolo sanitario significa que tienen que estar a una distancia tal que no podemos ocupar la sala a la misma capacidad que la hemos ocupado normalmente en otros años, pero además se requieren, por ejemplo, condiciones de ventilación de la sala que no las cumplen locales universitarios, que no se pueden abrir las ventanas y que tienen aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, juntando todos esos requerimientos para que la den de una manera segura, es imposible hacerla simultáneamente. Tenemos que poder hacerla con grupos más pequeños y eso significa dividir en dos la población que rinde y citarlos en fechas diferidas. Leonor, ¿y no no va a existir una suerte de ventaja para este segundo grupo que dé la prueba el 7 y 8 casi 3 días después de que el primer grupo rinda esta PTU? No hay ninguna ventaja. De hecho, nosotros sabemos que todas las pruebas se reproducen, nuestras pruebas se queman. Al momento de que se aplica una prueba, la prueba deja de tener utilidad. Tiene otras utilidades estadísticas para hacer comparaciones cuando se pilotean nuevos ítems. Nosotros lo usamos para fines estadísticos y para los pilotajes, pero no se pueden reutilizar los ítems de una prueba a otra. El año pasado ya aplicamos 3 veces las pruebas obligatorias, 2 veces las pruebas de ciencia, y las pruebas en distintos momentos no compartieron ítems, no compartieron preguntas, y sin embargo fueron construidas como pruebas equivalentes, y luego cuando se hacen los análisis también se ocupan herramientas estadísticas de manera de poder garantizar que el puntaje en una aplicación, en una prueba, en una rendición, significa el mismo desempeño que en otra rendición. Que tener un puntaje de 720 puntos, cualquiera sea la aplicación en la que se hizo, significa lo mismo. Eso está garantizado. No hay ni una ventaja entre rendirla. De hecho, yo creo que si consideramos la ansiedad propia de las pruebas, debe haber mucha gente que prefiere rendirla en el primer evento y no en el segundo. Pero no podemos preguntarle a la gente porque necesitamos que sea exactamente la mitad de la población que es convocada para una fecha y la otra mitad en la otra fecha. No podemos correr riesgo porque es tan delicado el hecho que no queremos tener una ocupación mayor de los locales. Y en ese sentido los vamos a asignar de una manera que funciona, como no hay ningún sesgo, no es aleatorio, pero para efectos prácticos no hay ninguna elección de que es la siguiente. O sea, nosotros de manera automática nuestro sistema convoca a las personas que eligieron la sede donde quieran rendir, pero nada más, y los va organizando por colegios, por salas, por locales, de acuerdo al RUT. Entonces, lo habitual es que se diga de tal RUT a tal RUT, son ciertos límites de números de RUT que son del conjunto RUT que pidió rendir en esa sede. La sede es como la comuna, ¿verdad? Que se asignan a un colegio y a una sala incluso, en tal sala de tal colegio, de tal RUT a tal RUT. Entonces ahora el sistema va a ser lo mismo, pero
después uno por medio va a ir citando o para el primer evento o para el segundo evento. Y eso se va a conocer a para fin de todo año, ¿no? ¿Cuándo es la fecha, Leonor? Sí, nosotros habitualmente ya habíamos comunicado que el 23 de diciembre comunicábamos los locales. O sea, los estudiantes podían entrar al sistema y bajar su tarjeta donde iba a salir en qué local va a rendir la prueba. La fecha es el 23 de diciembre. Y entonces ahora, junto con decir eso, va a decir si es primer evento o segundo evento. Y también va a salir la sala, de manera de que sea muy expedito, llegando al colegio, inmediatamente sabe a dónde dirigirse. Leonor, ¿y cómo se va a hacer precisamente para agilizar la entrada a los locales? Está la experiencia muy reciente de lo que fue el plebiscito del 25 de octubre, donde hubo muchas aglomeraciones en las afueras de los recintos, precisamente porque la gente debía esperar, había que hacer el control sanitario, tomar la temperatura. Algo similar va a ocurrir acá. ¿Van a haber más entradas? ¿Va a haber más personal? ¿Cuál es la solución para esta espera? Estamos preocupados de los ingresos, de las entradas, pero también de hacer un protocolo ligero a la entrada, un protocolo más bien liviano. Por ejemplo, antes nosotros le pedíamos a las personas que se ordenaran en una fila frente a la puerta de la sala y luego los llamábamos uno por uno para hacerlos ingresar. Eso va a cambiar, se van a dirigir directamente a su sala, no van a hacer una fila en el pasillo, por ejemplo. Y junto también, porque Carabineros tiene que hacer un control del registro sanitario. El control probablemente va a ser también aleatorio, pero porque les vamos a pedir a las personas que están en ese momento que tienen riesgo de ser contagiosos, que están con un PCR positivo o que son contacto estrecho de alguien que sí tiene coronavirus, esos están registrados en una base del Ministerio de Salud y que la tiene Carabineros. Entonces Carabineros, al igual que el plebiscito, también puede aleatoriamente pedir la tarjeta de identificación de que está convocado a ese lugar y el carnet de identidad, y con eso pueden ver si está en el registro de las personas que les pedimos que no vayan, ¿verdad? Y que van a tener una oportunidad posterior para rendir. Así que estamos organizándonos con Carabineros, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior para tener las mejores condiciones y aprendiendo lo que aprendimos en el plebiscito. Para nosotros el plebiscito fue muy importante que se hiciera antes. Hay otra elección también, hay primarias antes, Leonor, y en todos esos eventos se va aprendiendo de ellos. Sí, respecto al COVID, al coronavirus, que ha sido lo que ha marcado este año 2020, que ya se está yendo, ¿qué va a pasar en enero cuando haya algunas comunas probablemente del país que estén en cuarentena? Hay que sacar un permiso especial para ir a rendir la PTU, eso por un lado. Y lo otro, las personas que se consideren contacto estrecho o que tengan coronavirus, ¿cuándo tienen que avisarle al Mineduc y cuándo se le entrega una respuesta de que sí se les suspende o sí se les va a tomar la prueba en otra fecha? No, nosotros ya hay una resolución del Comité de Acceso, el Comité Técnico de Acceso, que está formado por 7 rectores y el subsecretario de Educación Superior. Ellos ya resolvieron que va a haber una fecha 14 días después, porque si las cuarentenas son de 14 días, entonces tiene que ser 14 días después, de manera de que efectivamente quien está contagiado en ese momento pueda pasar su cuarentena sin la angustia de que se le va a pasar la fecha de la nueva oportunidad de la prueba. Eso ya está resuelto, solamente que faltan detalles que resolver respecto de todos los calendarios que nosotros tenemos el tiempo que necesitamos para analizar, la distribución, etcétera, y por eso no se ha comunicado esa fecha. Hay detalles a resolver. Respecto de las comunas que estén en cuarentena, existe lo natural, y así lo hemos entendido, pero hay que ratificarlo, que puedan ir y que tengan un permiso, tal como ocurrió con el plebiscito, que si es la comuna la que está en cuarentena, igual se pueda tomar la prueba. Lo hemos entendido así, hay que ratificarlo, pero yo también creo que tenemos resueltas las cosas principales. Está resuelto que las fechas de la prueba son las mismas que habíamos comunicado originalmente, solo que tiene que ser en 2 convocatorias para no tener aglomeraciones. Eso es lo importante. Hay otros detalles que
yo creo que todos los días nos enteramos de más cosas y hay que confiar que el Ministerio de Salud nos va a dar las indicaciones precisas. Esos vienen del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud puede suspender la aplicación de la prueba si no se están cumpliendo los protocolos. O sea, la salud es lo primero, no es la educación, primero es la salud. Entonces, yo la semana pasada, por ejemplo, estaba muy contenta de que coincidían los expertos que el plebiscito no aumentó los contagios. Esa es una excelente noticia. Significa que los protocolos que se usaron fueron buenos, que el Ministerio de Salud hizo muy bien su trabajo, el CERVEL también, y que la población lo hizo muy bien, que todos fuimos cuidadosos. Eso es muy importante. Pero la pandemia cambia y todos los días se van aprendiendo cosas. Hoy día vi que decían que probablemente los festejos por plebiscito podrían haber aumentado contagios. No lo sé, y probablemente siguen haciendo estudios que nos van a dar pistas respecto de cómo actuar en las distintas situaciones de la pandemia. Seguimos aprendiendo y sabemos además que esto no es un camino de pura mejoría. Hemos estado mejorando, pero se producen retrocesos y que hay diferencias en distintos lugares, en distintas ciudades. Entonces, yo diría que tenemos resuelto lo principal y que hay cosas que van a afinarse los detalles y que se van a afinar, lo va a afinar una autoridad responsable, que es el Ministerio de Salud, y que ha mostrado que lo hace basado en la evidencia. Claro. Y que hemos estado haciéndolo cada vez mejor. Leonor, y respecto a los contenidos de la prueba de transición, uno puede hablar, esta semana estuve conversando con alumnos de cuarto medio que van a rendir esta PTU y dicen ellos que se dan cuenta que es mucho más fácil que la PSU. ¿Es tan así? ¿Es una prueba que es más fácil, que quizás puede elevar los puntajes finalmente para postular a las universidades? Claro, los puntajes no pueden elevarse porque todos los años los resultados se transforman a una distribución normal que luce todos los años igual. La mitad de la población tiene menos 500 puntos, la mitad de la población tiene más de 500 puntos, entonces, o 500 o más, etcétera. Entonces, por ahí no van a haber cambios. Los cambios importantes, por lo cual todos los cambios importantes tienen por objeto hacer una prueba más pertinente, más justa, que por lo tanto tenga menos brechas asociadas a diferencias socioeconómicas, diferencias de género y otras diferencias que son dolorosas, que no queremos que la selección a la universidad esté influida por ese tipo de injusticia. Y ahí existe un cambio importantísimo en la prueba y por eso dicen que es más fácil. Mire, la PSU cubría todos los contenidos mínimos obligatorios, todo el currículum prescrito, todo el currículum oficial, todo lo cubría. Todo lo que se puede preguntar con lápiz y papel. Y sabemos que en Chile una parte de la población no le enseñaron toda esa materia. Y el ingreso a la universidad iba a depender si sabía o no sabía algo que no le enseñaron. Es obvio que no puede responder a algo que nunca se lo enseñaron. Entonces, esta prueba, y fue un trabajo de 4 años, no es solo un producto de la mayor conciencia que adquirió mucha más gente respecto de los problemas que tenía la PSU, sino que es un trabajo sistemático y largo. Un acuerdo con el Ministerio de Educación, la unidad de currículum y evaluación, para reducir los temarios y mantener solo aquello que es lo más importante de cada disciplina, que los expertos de la disciplina dicen eso, la integridad de la disciplina obliga a que esa parte esté, pero también que tengamos evidencia de que eso le fue enseñado a todos, que haya una probabilidad muy alta de que a todos se lo enseñaron y entonces ahora es justo preguntarlo y por eso les parece que es más fácil. Sí, bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo. De seguro vamos a tener otra entrevista con usted o varias más antes de que se produzca este proceso a comienzos del mes de enero. Muchas gracias, Leonor, por recibir hasta ahora nuestro llamado. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.